Estaba en una reunión de la empresa con mi esposo cuando la nueva vicepresidenta ejecutiva anunció de repente mi despido. Giré la cabeza para mirar a mi esposo, el director ejecutivo. Tu amante tiene mucho descaro, pensé, atreviéndose a despedir en público a la propia presidenta del consejo. Ambos se quedaron paralizados en el acto, inmóviles por el miedo. Ese día, la sala de juntas del piso 38 del Grupo Valoria estaba tan silenciosa que se podía oír el roce de un bolígrafo sobre la mesa. El ambiente era denso, pesado, como la calma antes de una gran tormenta. Es una sensación que cualquiera que haya navegado por las turbulentas aguas del mundo corporativo conoce bien. El silencio no es paz, sino la quietud antes de que rompa la ola. Yo estaba sentada en un extremo de la larga mesa, girando suavemente mi pluma estilográfica, un gesto familiar, con la mirada fija en la pantalla donde el director financiero presentaba el informe trimestral. Los números desfilaban, regulares e impersonales. Pero para mí eran tan familiares como mi propia respiración. Cada flujo de caja, cada fuente de ingresos y cada gasto de este conglomerado habían estado bajo mi control desde hacía tiempo. Solo que algunas personas en esa sala aún no lo sabían. No dije nada, no interrumpí. Me había acostumbrado a un perfil bajo durante los últimos 3 años desde que me casé con Ethan, el director ejecutivo del grupo. A ojos de los demás, yo era simplemente la directora de marketing, y como esposa del jefe, me etiquetaban como un producto del nepotismo. No sabían que yo no necesitaba apoyarme en nadie. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. La voz monótona del informe se cortó de repente. Muy bien, la revisión financiera termina aquí. Una voz femenina, clara pero llena de autoridad, resonó en la sala. Levanté la mirada. Era Carla, la nueva vicepresidenta ejecutiva nombrada hacía menos de un mes. Llevaba un traje de diseñador impecablemente ajustado, tacones de aguja afilados como cuchillas, labios de un rojo intenso y una mirada tan cortante como una navaja. A primera vista, era el arquetipo de una mujer exitosa que atrae todas las miradas. Pero la forma en que se situaba en la cabecera de la mesa, recorriendo con los ojos a cada persona antes de detenerse en mí, revelaba algo más complejo. Una sonrisa autosuficiente se dibujó en la comisura de sus labios. Tengo un anuncio que hacer antes de pasar al siguiente punto. Nadie dijo una palabra. Todas las miradas se dirigieron hacia ella. Yo me quedé inmóvil, deteniendo el giro de mi pluma. Carla pronunció mi nombre directamente, con un tono notablemente elevado. Clara, estás despedida. Toda la sala se congeló. El aire pareció desaparecer en un instante. Escuché claramente a alguien jadear. También el leve chirrido de una silla al moverse inconscientemente. Levanté la cabeza y la miré fijamente a los ojos. ¿Qué has dicho? Mi voz era tan calmada que incluso a mí me resultó irónica. Carla apoyó ambas manos sobre la mesa, inclinándose ligeramente hacia mí con una mirada dominante. He dicho que estás despedida. Enfatizó cada palabra. Recursos Humanos procesará tu indemnización hoy, antes de que termine el día. Vacía tu escritorio y abandona el grupo. Luego añadió una frase más, con la voz cargada de desprecio. ¿O necesitas que te lo explique mejor? Alguien en la sala tragó saliva con dificultad. Sabía lo que estaban pensando. Todos sabían que yo era la esposa de Ethan. En 3 años como parte de la familia Sterling, nunca había causado problemas, nunca había usado mi posición para presionar a nadie, nunca había luchado por el poder. Siempre me sentaba en mi rincón, hablaba en voz baja, así que asumían que era fácil de intimidar. Pero ser dócil no significa ser débil. Giré la cabeza para mirar al hombre en el asiento principal. Ethan, mi esposo, estaba allí sentado, con la espalda recta, las manos entrelazadas sobre la mesa, el rostro tenso y la mirada fija en el documento frente a él, como si aquello no tuviera nada que ver con él. Ni una palabra, ni una sola mirada en mi dirección. Lo observé durante unos segundos. No había tormenta dentro de mí, solo algo muy frío. Así que había llegado a esto. Carla, al ver que no me levantaba,
Se giró hacia Ethan con una sonrisa despectiva. ¿Por qué lo miras a él? ¿Crees que va a ayudarte? Continuó con un tono de familiaridad incómodo para los presentes. Mi nombramiento como vicepresidenta ejecutiva fue idea de Ethan, y tu despido también lo es. La sala pareció estallar en silencio. Esbocé una leve sonrisa. No una risa, solo una sonrisa muy sutil, pero suficiente para provocar un escalofrío en más de uno. Me levanté lentamente, acomodé mi vestido y me giré hacia Ethan. Cariño. Mi voz no era alta, pero cada palabra se oía con total claridad. Tu pequeña amante tiene un descaro impresionante. En cuanto terminé la frase, Carla se quedó rígida. Ethan levantó la cabeza de golpe, con un destello de pánico en los ojos. Toda la sala quedó sumida en un silencio sepulcral. Podía ver cada rostro atónito, cada mirada incrédula. Tú, ¿qué tonterías estás diciendo? Carla se sonrojó. Su voz empezó a temblar. Ethan y yo somos profesionales. No te atrevas a difamarme. La miré, y mi sonrisa se acentuó. ¿Profesionales? Se llaman por el nombre con tanta familiaridad. ¿A eso le llamas integridad profesional? Carla se quedó sin palabras. Se volvió hacia Ethan con urgencia en la voz. Di algo. Mira lo que está diciendo. Finalmente, Ethan abrió la boca. Su voz sonaba tensa, ligeramente ronca. Clara, si hay algo que discutir, lo hablaremos en casa. Esto es la oficina. Me reí. ¿Hablarlo en casa? Me giré hacia toda la sala. Más de 20 ejecutivos de alto nivel me miraban fijamente. Tu amante quiere despedirme aquí mismo, y tú me pides que lo hablemos en casa. Di un paso al frente, quedando en el centro de la sala. Mi voz seguía serena, pero cada palabra caía como una piedra sobre la mesa. Ya que todos están presentes hoy, yo también tengo un anuncio que hacer. Carla frunció el ceño. ¿Qué más tienes que decir? Ya no eres empleada de este grupo. Me giré hacia ella, con la mirada helada. ¿Estás segura de que tienes la autoridad para despedirme? Soltó una risa burlona. Soy la vicepresidenta ejecutiva. Tengo más que suficiente autoridad para despedir a una directora de departamento. Asentí. Es cierto, una vicepresidenta ejecutiva puede despedir a una directora. Hice una pausa y pregunté lentamente. Pero, ¿una vicepresidenta ejecutiva tiene la autoridad para despedir a la presidenta del consejo? La frase cayó como una losa, congelando la sala. Carla se quedó inmóvil. Los nudillos de Ethan se pusieron blancos al apretar los puños. Alguien murmuró. ¿Presidenta? ¿Quién es la presidenta? Todos sabían que, desde que falleció el abuelo de Ethan, el puesto de presidente del consejo había quedado vacante. Todos asumían que Ethan lo ocuparía tarde o temprano, pero ahora yo había pronunciado esas palabras. No respondí de inmediato. Saqué mi teléfono e hice una llamada. Ana, convoca una reunión de emergencia del Consejo de Administración en media hora. Colgué y volví a mirar a Carla. Mi voz sonaba casi etérea. La presidenta del grupo ha sido despedida en medio de una reunión. Este asunto debe aclararse. ¿No te parece? Los labios de Carla estaban blancos como el papel. Tartamudeó. Imposible, tú, ¿cómo podrías? Di otro paso hacia ella, mirándola directamente a los ojos. Olvidé presentarme correctamente. Mi voz se suavizó, pero tenía un frío escalofriante. No soy solo la esposa del director ejecutivo. Hice una pausa. También soy la accionista mayoritaria y la actual presidenta del consejo de este grupo. Sonreí levemente. Clara es mi nombre. Nadie dijo una sola palabra. El silencio en ese momento era más aterrador que cualquier ruido. Carla parecía haber perdido el alma. Ethan se dejó caer en su silla. Yo simplemente sacudí una mota de polvo imaginaria de mi vestido. Ah, por cierto. Mi voz seguía siendo muy suave. Estabas diciendo que querías despedirme, ¿verdad? Miré directamente a Carla. Lo siento, pero la persona despedida con efecto inmediato eres tú. Me giré y salí de la sala de juntas.
Detrás de mí estallaron sollozos desgarradores, el ruido de objetos al caer y llamadas desesperadas. Todo se mezclaba, pero no miré atrás. Sabía que este espectáculo apenas acababa de comenzar. Salí de la sala sin volver la vista. El sonido de mis tacones sobre el frío suelo de mármol resonaba rítmicamente por el largo pasillo. Cada paso era como un latido claro contra el silencio. Dejé atrás un lugar que, apenas minutos antes, había sido un escenario lleno de drama, donde las máscaras caían una a una para revelar los verdaderos rostros que yo había observado en silencio durante los últimos 3 años. Y, siendo sincera, si esto hubiera ocurrido 3 años atrás, probablemente no habría tenido la compostura para marcharme así. Las puertas del ascensor se abrieron y entré. Se cerraron, aislándome por completo del mundo ruidoso de afuera. Fue en ese preciso instante cuando me permití exhalar lentamente, como si acabara de cruzar una frontera para la que me había estado preparando durante mucho tiempo. 3 años no son poco tiempo. 3 años como esposa de Ethan, 3 años como nuera de la familia Sterling, 3 años con el título de directora de marketing mientras en realidad era la persona más poderosa de esta empresa. Pero tuve que permanecer en silencio, observar, soportar, esperar. Muchos pensaban que era dócil, fácil de intimidar. Pero nadie sabía que cuanto más tiempo permanece alguien en silencio, más irreversible es su voz cuando finalmente habla. El ascensor se detuvo en el último piso, donde se encontraba la oficina de la presidencia, un lugar que apenas había visitado públicamente en los últimos 3 años, porque no quería ni necesitaba presumir mi posición mientras todo estuviera bajo control. La puerta se abrió. Mi asistente, Ana, se levantó de inmediato de su escritorio, con una expresión mezcla de preocupación y respeto. Señora, el consejo ha sido notificado. Están en camino. Asentí y entré en la oficina, una sala amplia con una pared de cristal que ofrecía una vista panorámica de toda Manhattan, donde el tráfico seguía fluyendo ajeno a todo. Y de repente me pareció irónico, porque la vida allá afuera siempre es así, sin importar cuántas guerras internas se libren dentro de estos edificios. Me senté en la gran silla de cuero y abrí un archivo sobre el escritorio. El expediente de Carla. Una chica de buena familia, bien educada y capaz. Pero que eligió el camino más rápido hacia arriba, que también es el más rápido hacia abajo. Pasé las páginas. Una apuesta de Ethan. Sonreí para mis adentros. Realmente no me has decepcionado. Nadie escuchó esa frase, pero era como un resumen de todo lo que había estado haciendo a mis espaldas durante los últimos 2 años. La puerta de la oficina se abrió de golpe. Carla entró furiosa, ya no tan impecable como en la sala de juntas. Su cabello estaba ligeramente desordenado, sus ojos enrojecidos y su voz llena de ira y pánico. Clara, ¿estás bromeando? Dices que eres la presidenta del consejo. ¿De verdad crees que voy a creerte? No me levanté. Solo alcé la mirada hacia ella con una serenidad que la enfureció aún más. Entraste sin llamar. Se detuvo un segundo, pero su enojo volvió a desbordarse. Respóndeme. ¿Con qué autoridad dices ser la presidenta? Cerré el archivo y lo dejé suavemente sobre el escritorio. Con la autoridad de poseer el 51% de las acciones de este grupo. La frase, dicha con suavidad, fue como una bofetada. Carla se quedó congelada. Imposible. Este grupo pertenece a la familia Sterling. Todo el mundo lo sabe. Negué con la cabeza. Mi voz seguía calmada. ¿O solo has escuchado lo que dicen los demás? No tuvo respuesta. Me levanté y caminé lentamente hacia ella. Hace 30 años, quienes pusieron el capital para fundar este grupo fueron mi familia. La familia Sterling solo figuraba como gestora. Me detuve frente a ella. El abuelo de Ethan, antes de morir, dejó estipulado en su testamento que el 51% de las acciones me pertenece. Carla dio un paso atrás. Su mirada comenzó a vacilar. No lo creo. Ethan nunca me lo dijo. Por supuesto que no te lo dijo. Sonreí levemente. Si lo hubiera hecho, ¿habrías podido mantener tu puesto como vicepresidenta ejecutiva? Se quedó en silencio. Un silencio de derrumbe. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo.
Ethan entró. Su rostro estaba pálido. Su mirada ya no tenía la seguridad de antes, sino algo cercano al miedo. Clara, ¿podemos hablar en privado? Me miró, bajando la voz, intentando mantener la compostura. Lo observé unos segundos y luego me giré hacia Carla. Sal. Carla mordió su labio, reacia, pero finalmente se dio la vuelta y salió con pasos vacilantes. La puerta se cerró. Solo quedábamos Ethan y yo en la habitación. Un largo silencio. Fue Ethan quien habló primero. ¿Era necesario todo esto? Me reí. ¿Necesario? Repetí. Dejaste que tu amante me despidiera frente a toda la empresa y me preguntas si era necesario. Apretó los puños. Mi relación con Carla no es lo que piensas. Entonces, ¿qué es? Lo miré fijamente. Dímelo. Se quedó en silencio. Fueron solo unos segundos, pero suficientes para entenderlo todo. Asentí. No puedes decirlo, o no te atreves. Clara. Alzó la voz. Esto es la oficina. No compliques más las cosas. ¿Complicar las cosas? Levanté una ceja. ¿Crees que yo causé todo lo que pasó hoy? Me acerqué a él, quedando a un paso. Tú trajiste a Carla a la empresa, le diste el puesto de vicepresidenta ejecutiva y la pusiste en mi contra. ¿Crees que no lo sabía? Ethan se quedó paralizado. El pánico se reflejó en sus ojos. Sonreí. Cada movimiento que hiciste, lo vi. Retrocedió un paso. Me estuviste espiando. No. Negué con la cabeza. Solo estuve protegiendo lo que es mío. Regresé a mi escritorio, abrí un cajón y saqué una pequeña grabadora. La dejé sobre la mesa y presioné reproducir. Una voz rompió el silencio. En cuanto la saquemos de la empresa, será más fácil quedarnos con las acciones. Cuando tenga el control total, me divorciaré de ella. La voz de Ethan, inconfundible. Ethan quedó paralizado. Tú, me grabaste. No soy estúpida. Lo miré, sin rastro de emoción en mis ojos. Desde el día en que trajiste a Carla a la empresa, supe lo que estabas planeando. Abrió la boca, pero no pudo decir nada. De pronto sentí una oleada de tristeza. No por la traición, sino por ver en qué se había convertido el hombre que una vez fue mi esposo. Ethan. Pronuncié su nombre lentamente. Te di una oportunidad. Levantó la mirada. Una oportunidad para detenerte, para dar marcha atrás, para conservar la poca dignidad que te quedaba. Negué con la cabeza. Pero no la aprovechaste. La habitación volvió a sumirse en un silencio pesado. Ahora. Continué. Solo tienes dos opciones. Ethan me miró con una expresión agotada. ¿Qué opciones? Renunciar voluntariamente. Dije. Cede tu poder y te daré suficiente dinero para vivir. Hice una pausa. O nos veremos en los tribunales. Apretó los puños. Intentas acorralarme. No te acorralé. Respondí suavemente. Tú mismo te metiste en este rincón. Se escucharon pasos apresurados afuera. El consejo había llegado. Me giré. La reunión está a punto de comenzar. Caminé hacia la puerta. Antes de abrirla, me detuve un momento sin girarme. Ethan, hoy es solo el comienzo. La puerta se abrió. La luz inundó el pasillo. Y supe que, a partir de ahora, nada volvería a ser igual. La puerta de la sala de juntas se abrió. La luz blanca se extendió sobre la gran mesa de madera donde todos los asientos ya estaban ocupados. Rostros familiares que durante 3 años solo había observado desde la distancia, sin entrar nunca con la identidad que legítimamente me correspondía. Pero hoy ya no necesitaba esconderme ni retroceder. Porque hay cosas que, una vez que comienzan, deben llevarse hasta el final. De lo contrario, eres tú quien pierde. Entré. El leve eco de mis tacones resonó claro y firme. Todas las miradas se giraron hacia mí. Había sorpresa, cautela y, en algunos, un cálculo evidente. Lo entendí de inmediato. En esa sala nadie estaba realmente del lado de nadie. Solo estaban del lado de sus propios intereses.
Saqué una silla y me senté en el asiento central. El asiento de la presidencia. No necesité presentaciones ni confirmaciones. Ese simple gesto bastó para silenciar la sala. Un hombre mayor fue el primero en hablar. Su voz era grave y su mirada penetrante. Señora Clara, hemos oído lo que ocurrió en la reunión de esta mañana. Asentí. Bien. Entonces no tengo que explicarlo otra vez. Frunció ligeramente el ceño, claramente no acostumbrado a tanta franqueza, pero no respondió de inmediato. Sabía que no había venido a pedir opiniones. Entonces, ¿por qué convocó esta reunión de emergencia? No respondí enseguida. Abrí el expediente frente a mí y pasé las páginas. La tensión en la sala comenzó a aumentar. Primero, quiero confirmar algo. Dije con firmeza. Según los registros del grupo, mi participación accionaria es actualmente del 51%, ¿correcto? Algunos intercambiaron miradas. Luego, el jefe del departamento legal asintió. Correcto. Según el testamento y su validación legal, usted es la accionista mayoritaria. Levanté la vista y miré directamente a todos. Entonces, tengo la autoridad para destituir al director ejecutivo, ¿no es así? En el instante en que terminé la pregunta, el ambiente se desplomó. Ethan, de pie al final de la mesa, palideció. Otra persona habló, con más cautela. Técnicamente, sí. Bien. Cerré el expediente. En ese caso, declaro que, a partir de este momento, Ethan Sterling queda destituido de su cargo como director ejecutivo. No hubo ruido, ni protestas. Solo un silencio pesado, asfixiante. Ethan dio un paso al frente. Clara, no puedes hacer esto. Su voz ya no tenía calma. Lo miré con frialdad. ¿Por qué no? Yo sigo siendo quien dirige esta empresa. Tengo la experiencia. No puedes hacerlo solo por un asunto personal. No he terminado. Lo interrumpí. Presioné un botón del control remoto. La gran pantalla se iluminó. Documentos comenzaron a aparecer uno tras otro. Transacciones de acciones, reuniones secretas, contratos sospechosos y, por supuesto, la grabación de audio. La sala se llenó de murmullos. ¿Qué es todo esto?, preguntó alguien. Pruebas. Respondí con frialdad. Pruebas de que el director ejecutivo, Ethan Sterling, ha intentado manipular acciones, afectando los intereses de la accionista mayoritaria. Ethan negó con la cabeza. No, eso no es. Si lo es o no, lo decidirán los tribunales. Dije con la misma calma. Pero ahora, como presidenta del consejo, no puedo permitir que alguien con ese comportamiento siga liderando esta empresa. Otro miembro del consejo habló, esta vez con mayor seriedad. Señora Clara, si esto sale a la luz, dañará gravemente la reputación del grupo. Asentí. Exactamente. Por eso convoqué primero esta reunión. Hice una pausa. Para resolverlo internamente. Nadie dijo nada más. Estaban evaluando sus opciones. Sabía que en sus mentes solo había una pregunta: ¿de qué lado es más rentable estar? Miré alrededor y dije lentamente: no necesito que estén de mi lado. Algunos levantaron la vista. Solo necesito que estén del lado de la estabilidad del grupo. Apoyé la mano sobre la mesa. Quien represente un riesgo, debe irse. La frase no fue dicha en voz alta, pero cayó con el peso del plomo. Pasó un minuto. Luego 2. Finalmente, el hombre más mayor asintió. Estoy de acuerdo. Otro lo siguió. Yo también. Y uno a uno, los asentimientos continuaron. Ethan permanecía allí, observando cómo cada uno de ellos, con una simple decisión, lo llevaban de la esperanza a la desesperación. Lo miré sin emoción. La decisión está tomada. Dije. Puedes dejar tu cargo ahora. Ethan esbozó una sonrisa torcida. Clara, si haces esto, ¿no temes arrepentirte en el futuro? Guardé silencio un segundo, luego respondí. Solo me arrepiento de no haberlo hecho antes. Se quedó inmóvil, como si acabara de recibir un golpe brutal. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y salió de la sala.
La puerta se cerró. Un capítulo había terminado oficialmente. Pero yo sabía que la historia no había acabado. La reunión continuó. Hablamos de la reestructuración del personal, de los cambios necesarios para estabilizar el grupo después del terremoto. Pero en mi mente ya no había números ni planes. Solo una sensación muy clara. Liberación. Durante 3 años había esperado este día. No por venganza, sino para recuperar lo que me pertenecía por derecho. Cuando la reunión terminó, todos se marcharon. Me quedé sola en la enorme sala. La luz de la tarde comenzaba a filtrarse por las ventanas, tiñendo el espacio de un tono dorado. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando la ciudad. El tráfico seguía fluyendo. La gente continuaba con su rutina. Nadie sabía lo que acababa de ocurrir en ese edificio. Y probablemente no necesitaban saberlo. Mi teléfono vibró. Miré la pantalla. Era mi suegra. Respondí. Clara, ¿qué has hecho? Su voz era aguda, estridente, llena de furia. Has echado a Ethan de la empresa. ¿Sabes lo que estás haciendo? No respondí de inmediato. La dejé desahogarse. Esa empresa pertenece a mi familia. ¿Con qué derecho lo echas? Sonreí levemente. ¿Tu familia o la mía? Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Qué estás diciendo? El paquete mayoritario de acciones de este grupo está a mi nombre. Dije lentamente. Ethan era solo un empleado. Tú. No pudo continuar. Tal vez, por primera vez, estaba enfrentando una verdad que siempre había preferido ignorar. Suegra. La llamé, con la voz aún calmada. Durante 3 años, he soportado suficiente. Hice una pausa. Pero desde hoy, eso se terminó. Respiraba con dificultad. No creas que has ganado. Nosotros, la familia Sterling, a partir de mañana. La interrumpí. La mansión de Greenwich en la que vive será embargada. Al otro lado de la línea pareció estallar todo. ¿Cómo te atreves? ¿Y por qué no? Respondí. El dinero con el que se compró esa casa salió de la empresa. Silencio. Luego insultos. Pero ya no estaba escuchando. Colgué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Miré hacia afuera. El sol ya se había puesto. La noche caía. Y sabía que la verdadera tormenta apenas estaba comenzando. Esa noche no regresé a la casa de los Sterling. En su lugar, fui directamente a mi propio apartamento en el centro de Manhattan. Un lugar en el que rara vez me quedaba, porque pensaba que, una vez casada, debía volver a casa, cumplir mi papel como nuera y esposa. Pero ahora entendía que, si un hogar carece de respeto, no es más que un refugio temporal. Incluso peor que una habitación fría que, al menos, te pertenece. Cuando la puerta del apartamento se cerró detrás de mí, me quedé de pie durante un largo rato. Sin encender las luces. Sin decir una palabra. Solo escuchando el latido constante de mi corazón, como si necesitara confirmar que seguía intacto después de todo lo que había ocurrido. Entré, dejé el bolso y me quité los tacones. La sensación de mis pies sobre el suelo de madera fría era real, cotidiana, muy distinta a la tensión artificial de la sala de juntas. De pronto pensé que es cuando estás sola cuando sabes con mayor claridad quién eres realmente, sin necesidad de actuar ni de sostener ningún papel. Pero antes de poder sentarme, el teléfono volvió a sonar. Un número desconocido. Lo miré durante unos segundos. Y contesté. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego una voz femenina, temblorosa pero intentando sonar firme. ¿Clara? ¿Eres tú? La reconocí al instante. Carla. ¿Qué quieres? Pregunté con serenidad. Respiró hondo. ¿Qué es lo que quieres al final? Fruncí levemente el ceño. ¿Qué crees tú que quiero? Ya me echaste de la empresa. Me humillaste delante de todos. ¿Qué más quieres? Su voz empezó a elevarse, mezclando indignación y pánico. Me recosté en el sofá, mirando a través del ventanal las luces parpadeantes de la ciudad. Nunca quise despedirte. Dije lentamente. Fuiste tú quien entró en un juego cuyas reglas no entendía.
Silencio al otro lado. ¿De verdad pensaste que por apoyarte en Ethan podías pisotear a todos los demás? Carla soltó una risa amarga. Al menos él me ama. Esa frase, en otro momento, podría haberme dolido. Ahora solo me parecía ridícula. ¿Te ama? Repetí. ¿De verdad lo crees? Me dijo que se divorciaría de ti. ¿Ya se ha divorciado? Mi pregunta la dejó sin palabras. No esperé su respuesta. ¿Sabes por qué no se ha divorciado de mí? Silencio. Te lo diré. Bajé la voz. Por las acciones. Hice una pausa. No por ti. Escuché una respiración entrecortada. Sabía que había tocado su punto más débil. Tú, estás intentando separarnos. Balbuceó Carla. No necesito separarlos. Respondí con franqueza. Nunca hubo nada sólido entre ustedes. Me levanté y salí al balcón. La brisa nocturna soplaba suavemente. Uno se casa por dinero, la otra ama por interés. ¿Qué crees que va a pasar al final? No hubo respuesta. Solo el sonido de un sollozo ahogado. No dije nada más y colgué. Hay palabras que, llegado cierto punto, se vuelven innecesarias. Volví al interior para servirme un vaso de agua, pero antes de poder beber, sonó el timbre. Me detuve. ¿Quién podría ser a esta hora? Fui al intercomunicador. Era mi suegra. Abrí la puerta. Allí estaba, sin su habitual elegancia. El cabello algo desordenado, el rostro tenso, con una mezcla de ira y miedo en los ojos. Tú. Su voz estaba ronca. Me quedé quieta. ¿Ocurre algo, suegra? Entró sin esperar invitación. Sus ojos recorrieron el apartamento y luego se clavaron en mí. ¿De verdad quieres llevar a Ethan al límite? No respondí de inmediato. Cerré la puerta y caminé hacia la sala. Solo estoy recuperando lo que es mío. Se mordió el labio. Pero es tu esposo. ¿Y él ha cumplido con sus responsabilidades como esposo? Respondí con la misma serenidad. Se quedó en silencio. La miré. Durante 3 años he soportado suficiente. Dije lentamente. Soporté que me menospreciaras. Soporté que tu familia dijera que yo no era digna. Incluso soporté cómo Ethan cambiaba. Hice una pausa. Soporté todo eso. Mi voz no era alta, pero cada palabra era clara. Pero lo que no puedo tolerar es que intente quitarme todo lo que tengo. Se sentó en el sofá, apretando las manos. ¿No puedes darle una salida? La miré, y por un instante sentí una ligera vacilación. Después de todo, había sido mi suegra. Pero entonces recordé todo. Sus palabras el día de mi boda. Sus miradas de desprecio. El acuerdo prenupcial injusto. Negué con la cabeza. Suegra, si hoy hubiera sido yo la que perdía, ¿me habrías dado una salida? No respondió. Bajó la cabeza. Sabía la respuesta. No he hecho nada malo. Dije suavemente. Solo no quiero seguir siendo la víctima. Levantó la mirada, con los ojos enrojecidos. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Regresé a la mesa, saqué un conjunto de documentos y los coloqué frente a ella. Esta es la notificación de embargo de bienes. Miró los papeles, con las manos temblorosas. Todos los activos a nombre de la empresa deben ser devueltos. Dije con claridad. Incluida la mansión de Greenwich en la que vive. Se puso de pie de golpe. ¿Piensas echarme a la calle? Te doy un mes. Mi voz se mantuvo calmada. Es tiempo suficiente para encontrar otro lugar. Me miró con resentimiento. Has cambiado. Sonreí levemente. No. Negué con la cabeza. Solo he dejado de fingir. La habitación quedó en silencio. Un silencio largo. Finalmente, se levantó sin decir una palabra más y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo sin girarse. Te arrepentirás. No respondí. Me quedé allí, escuchando el sonido de la puerta al cerrarse. Sola otra vez, me giré hacia el ventanal. La ciudad seguía iluminada. La vida continuaba. Pero sabía que el día siguiente sería aún más intenso.
Había cruzado una línea sin posibilidad de retorno, y sin ningún deseo de volver atrás. A la mañana siguiente, al entrar en el vestíbulo de la empresa, el ambiente era completamente distinto. No era el bullicio habitual, sino miradas furtivas y susurros mal disimulados, como si todo el edificio hubiera sido reorganizado de la noche a la mañana. Y yo, que siempre había ocupado un rincón, me había convertido en el centro de todas las miradas. Pero lo que más llamó mi atención no fueron las miradas, sino la persona que estaba frente a la entrada principal. Ethan. Allí estaba, sin su traje impecable de siempre. La camisa arrugada, la corbata floja, el rostro agotado y los ojos enrojecidos, como si no hubiera dormido en toda la noche. Y lo que más me sorprendió era que estaba arrodillado en medio del vestíbulo, a la vista de todos los empleados. Teléfonos levantados. Susurros expandiéndose como una onda. Es el exdirector ejecutivo. De verdad está arrodillado. ¿Qué está pasando? Me detuve. Lo observé unos segundos. Luego caminé lentamente hasta quedar frente a él. Ethan. Pronuncié su nombre suavemente. Levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. Clara, viniste. Su voz temblaba. Miré el cartel de cartón frente a él, con letras torcidas. Clara, me equivoqué. Suspiré levemente. ¿Qué intentas lograr con esto? Apretó los puños. Sé que me equivoqué. Te pido que me des una oportunidad. Esa frase, en otro momento, podría haberme ablandado. Ahora solo sonaba extraña. ¿Una oportunidad? Repetí. Ya tuviste una. Negó con la cabeza. No me di cuenta. Pensé que no lo sabrías. Lo sé desde hace mucho. Dije con calma. Se quedó paralizado. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? Quería ver hasta dónde eras capaz de llegar. Lo miré directamente a los ojos. Y no me decepcionaste. Bajó la cabeza. Sus hombros temblaban. Clara, de verdad me equivoqué. No quiero el puesto de director ejecutivo. No quiero nada. Solo te quiero a ti. Guardé silencio un segundo. Luego dije, muy despacio. ¿Me quieres a mí, o quieres mis acciones? La pregunta fue como una cuchillada. No pudo responder. Solo guardó silencio. Asentí. ¿Ves? Ni siquiera ahora puedes distinguir la diferencia. Me giré para irme. No. Dijo rápidamente. Si no me perdonas, no me levantaré. Me detuve, sin girarme. Ethan, solo estás haciendo el ridículo. Mi voz no era alta, pero bastó para que se quedara inmóvil. Y no necesito un esposo que dé lástima. Seguí caminando, dejándolo atrás. Los murmullos crecieron de nuevo, pero ya no me importaban. Sabía que, desde ese momento, todo había terminado de verdad. Entré en el ascensor y subí directamente al piso ejecutivo. Apenas entré, Ana se levantó con expresión seria. Señora, ¿ha ocurrido algo? La miré. ¿Qué pasa? Hay muchos artículos circulando en Internet sobre usted. Fruncí el ceño. Déjame ver. Me entregó una tablet. Revisé la pantalla. Los titulares se acumulaban. La despiadada presidenta expulsa a su esposo de la empresa. La nuera sin corazón echa a su suegra de su casa. Clara, la mujer ambiciosa que pisoteó a su familia para llegar a la cima. Sonreí levemente. La familia Sterling fue rápida. Ana me miró con preocupación. Señora, los comentarios son muy negativos. Las acciones han empezado a fluctuar. Dejé la tablet sobre la mesa. ¿Algo más? Ana dudó un momento. Alguien está haciendo una transmisión en vivo. ¿Quién? La prima de Ethan. Becca. Asentí. Ponla. La pantalla mostró a una joven. Su rostro estaba cubierto de lágrimas. Su voz, entrecortada. Ha destruido a mi familia. Sacó a mi tío de la empresa. Echó a mi abuela de su casa. No es humana. Los comentarios fluían sin parar, llenos de insultos e indignación.
Observé unos segundos y apagué la pantalla. Señora, tenemos que responder. Negué con la cabeza. Todavía no. Ana se sorprendió. Pero si dejamos que esto siga, cuanto más dure, más hablarán. Miré a través del ventanal. Y cuanto más hablen, más errores cometerán. Me giré hacia ella. ¿Está todo listo? Ana asintió. Sí. Los archivos, las pruebas, todo está preparado. Bien. Me senté, abrí un cajón y saqué una memoria USB. Esta tarde haré una transmisión en vivo. Los ojos de Ana se abrieron. Señora, ¿piensa? No me gusta discutir. Dije con calma. Me gusta mostrar los hechos. Hice una pausa. Y dejar que los hechos hablen por sí solos. La sala volvió a quedar en silencio. Pero esta vez no era un silencio de tensión, sino de preparación. Sabía que esta batalla ya no se libraba solo dentro de la empresa. Se había extendido al exterior. A la sociedad. A la opinión pública. Y si ese era el caso, la terminaría de una vez por todas. Esa tarde, la sala de reuniones volvió a prepararse. Cámaras, luces, todo listo. Me senté frente al lente. Sin maquillaje elaborado. Sin ropa ostentosa. Solo una blusa blanca sencilla. Miré a la cámara y sonreí levemente. Hola a todos. Mi voz era calmada y clara. Soy Clara. Hice una pausa. La persona de la que han estado hablando durante las últimas horas. Los comentarios empezaron a fluir a gran velocidad, pero no los miré. No suelo dar explicaciones. Continué. Pero hoy lo haré, por esta única vez. Saqué el primer documento. Algunos dicen que me he apropiado de los bienes de la familia de mi esposo. Abrí el archivo. Estos son los certificados de acciones. Los mostré. El 51% me pertenece desde antes de mi matrimonio. Lo dejé sobre la mesa y tomé otro. Otros dicen que expulsé a un miembro de la familia de la empresa. Lo abrí. Estas son pruebas de malversación, sobornos y abuso de poder. Página tras página. Número tras número. Todo claro. No he despedido a un hombre inocente. Miré directamente a la cámara. Solo he apartado a alguien que hizo lo incorrecto. El espacio quedó en silencio durante unos segundos. Luego, los comentarios empezaron a cambiar. Sabía que la balanza estaba girando. Pero aún no había terminado. Entendía que, para cerrar una historia, hay que contarla completa. No me detuve tras el segundo documento. Porque sé muy bien que, en una guerra de opinión pública, contar solo la mitad de la verdad es lo mismo que mentir. Y no es algo que yo haga. Así que, mientras las luces de las cámaras seguían fijas en mí y cientos de miles de personas seguían cada uno de mis movimientos desde sus pantallas, continué con la misma calma y claridad con la que siempre tomo decisiones en mi vida. Sé que aún tienen una pregunta. Dije con firmeza, sin alzar la voz. Tomé el tercer archivo. ¿Por qué mi esposo se puso del lado de otra persona? Los comentarios explotaron al instante. No los miré. Simplemente abrí el archivo. Esta vez no eran documentos. Era una grabación. Coloqué el pequeño dispositivo sobre la mesa y presioné el botón. Una voz llenó la sala, tan clara que nadie podía negarla. En cuanto la saquemos de la empresa, será más fácil quedarnos con las acciones. Cuando tenga el control total, me divorciaré de ella. La voz de Ethan. No hacía falta explicación. Ni comentarios. Unas pocas frases bastaban para derrumbarlo todo. El ambiente se congeló. Incluso el equipo detrás de las cámaras quedó en silencio. Apagué la grabación y levanté la mirada. Esa es la razón. No añadí nada más. Algunas verdades se vuelven innecesarias cuanto más se explican. Los comentarios estallaron. No los leí. Pero sabía que todo había cambiado. Aún así, no había terminado. Tomé el último documento. Esta vez era un acuerdo. Quiero mostrarles una última cosa. Mostré el contrato prenupcial. Lo abrí en una página específica. Aquí dice claramente que,
en caso de divorcio, no recibiré ninguna parte de los bienes. Se escucharon murmullos. Y lo firmé. Dije con franqueza. Porque en ese momento creía que el matrimonio se basaba en sentimientos. Hice una pausa, mirando fijamente a la cámara. Pero resulta que, para algunas personas, el matrimonio es solo una herramienta. El silencio volvió. Un silencio real. Dejé los documentos sobre la mesa. Eso es todo. Dije. No necesito que estén de mi lado. Incliné ligeramente la cabeza. Solo espero que, cuando juzguen a alguien, se tomen el tiempo de ver ambos lados de la historia. Terminé la transmisión sin decir nada más. Sin responder preguntas. Sin debatir. Simplemente la cerré. Pero sabía que su efecto no desaparecería tan rápido. Y así fue. Menos de 10 minutos después, el teléfono de Ana no dejaba de sonar. Señora, la opinión pública ha cambiado completamente. No me sorprendió. Las acciones están empezando a subir otra vez. Asentí. Algunos socios han llamado para retomar sus colaboraciones. Me recosté en la silla. Sentí un alivio momentáneo. No por haber ganado, sino porque todo volvía a su lugar. Pero también sabía que esto no era el final. La puerta de la oficina se abrió. Ethan apareció. Sin aviso. Sin llamar. Entró como alguien que ya no tiene opciones. Su rostro estaba vacío. Sin ira. Sin resistencia. Solo un vacío absoluto. Lo vi. Dijo con voz ronca. No me levanté. Bien. Esbozó una sonrisa extraña. Lo tenías planeado desde hace tiempo, ¿verdad? Lo miré. ¿Tú qué crees? Asintió. Merezco esto. Una frase corta. Pero me hizo detenerme un segundo. No por compasión. Sino porque, por fin, había dicho algo correcto. Dio otro paso. Ya he firmado todo. Dejó un conjunto de documentos sobre el escritorio. Su renuncia. La transferencia de poderes. Y la solicitud de divorcio. Los miré sin tocarlos. Ya no me queda nada. Continuó. Ni empresa, ni dinero, ni tú. Un largo silencio. No supe qué decir. No por afecto. Sino porque algunos finales, incluso cuando son esperados, dejan un vacío. Clara. Dijo mi nombre. Levanté la mirada. Déjame hacerte una última pregunta. No respondí. Pero tampoco lo detuve. Si no hubiera hecho todo eso, ¿las cosas habrían sido diferentes entre nosotros? Esa pregunta debió hacerse mucho antes. Lo miré fijamente. Y respondí. No. Se quedó inmóvil. ¿Por qué? Porque ya lo habías pensado. Dije lentamente. Solo que aún no lo habías hecho, o no habías tenido la oportunidad. Continué. Para alguien que quiere traicionar, es solo cuestión de tiempo. La única diferencia es si ocurre antes o después. Esbozó una sonrisa amarga. Realmente has cambiado. Negué con la cabeza. No. Lo miré. Simplemente nunca me conociste de verdad. No dijo nada más. Asintió. Se dio la vuelta. Y se fue. Esta vez, sin mirar atrás, la puerta se cerró suavemente, pero de forma definitiva. Me quedé sentada, observando los papeles sobre el escritorio. Un matrimonio de 3 años terminó con unas pocas firmas. Sin lágrimas. Sin súplicas. Solo un vacío muy claro. Pero no me permití hundirme en él. Volví al escritorio, tomé un bolígrafo y firmé la última página. Mi nombre, firme y decidido. Cuando la tinta se secó, supe que un capítulo se había cerrado por completo. Pero mi vida aún era muy larga. Y el futuro me estaba esperando. Después de firmar los papeles de divorcio, no sentí el alivio inmediato que uno podría imaginar. En su lugar, una extraña sensación de vacío se instaló dentro de mí. No dolía. No quemaba. Pero era suficiente para hacerme detener unos segundos y preguntarme: ¿para qué viví estos últimos 3 años? ¿Qué estuve protegiendo? ¿Y qué fue lo que perdí?
Pero rápidamente me obligué a volver a la realidad. Porque entendía perfectamente que quien llega a este punto ya no tiene derecho a mostrarse débil. Mucho menos a dejar que las emociones lo frenen. Esa misma tarde, convoqué una reunión general con todos los empleados. Más de 300 personas llenaron el auditorio. El silencio era tan profundo que casi se podía oír el leve roce de una página al pasar. Me situé en el podio y observé sus rostros. Personas que llevaban años en la empresa. Pero también muchas que estaban allí por conexiones, lazos familiares, cosas que no deberían existir en una estructura que exige transparencia. No fui rodeos. A partir de hoy, dije con voz firme. El grupo entra en una fase de reestructuración integral. No hubo murmullos. Solo atención. Sabía que, después de todo lo ocurrido, estaban esperando ver qué haría. Ahora leeré la lista de ajustes de personal. Añadí. La leeré directamente. Miré el documento. Y pronuncié el primer nombre. Señor Thompson, subdirector de finanzas. Levanté la vista. Durante su tiempo en la empresa, ha utilizado fondos corporativos para fines personales. El monto supera los $10.000. Tenemos todas las pruebas. Un hombre se levantó de golpe. Señora, yo. He terminado de hablar. Lo interrumpí. Mi voz no era alta, pero bastó para silenciarlo. Su contrato queda rescindido y deberá asumir responsabilidades legales. Nadie se atrevió a decir nada más. Leí el segundo nombre. Luego el tercero. El cuarto. Cada nombre provocaba una pequeña conmoción en el auditorio. Porque la mayoría de esas personas pertenecían a la familia Sterling o tenían vínculos cercanos con ellos. Personas que antes actuaban con arrogancia, convencidas de que sus puestos eran intocables. Pero hoy, todo era diferente. Algunos lloraban. Otros suplicaban. Algunos insultaban con rabia. Pero no cambié ninguna decisión. Sabía que, si hoy mostraba debilidad, mañana sería yo quien pagaría el precio. La lista terminó. 47 personas. Un número considerable. El auditorio quedó con un vacío evidente. Miré a quienes permanecían. Quienes siguen aquí. Dije. No están aquí por contactos ni por suerte. Hice una pausa. Están aquí porque son capaces. El ambiente empezó a cambiar. A partir de hoy, todos los puestos serán reevaluados según el desempeño. Miré directamente al público. Sin excepciones. Hice una breve pausa. Esta empresa no mantiene a personas inútiles. Al principio, algunos aplausos aislados. Luego, cada vez más fuertes. No sonreí. Solo asentí. La reunión ha terminado. Cuando todos se fueron, Ana se acercó. Había admiración en sus ojos. Señora, hoy estuvo increíblemente firme. Sonreí levemente. No es firmeza. Miré la lista. Es que esto debió hacerse hace mucho tiempo. Ana guardó silencio. Tal vez entendía que todo esto tendría que haberse resuelto antes. Pero mi paciencia lo había prolongado hasta hoy. Regresé a mi oficina. Apenas me había sentado cuando el teléfono sonó. Un número desconocido. Respondí. Al otro lado, la voz de un hombre mayor. Clara, soy yo. Lo reconocí de inmediato. Arthur. Un viejo amigo del abuelo de Ethan y una figura respetada en la empresa. Arthur, buenas tardes. Te llamo para hablar un momento. No lo interrumpí. Sé que lo que estás haciendo no está mal. Dijo lentamente. Pero, ¿no crees que está siendo un poco dura? Guardé silencio un segundo. Luego respondí. ¿Cree que ellos fueron indulgentes conmigo? No hubo respuesta inmediata. Si no hubiera reaccionado ese día. Continué. ¿Qué cree que habría pasado? Suspiró. Lo entiendo, pero, al fin y al cabo, eran familia. Arthur. Lo interrumpí con suavidad, manteniendo el respeto. Cuando conspiraban a mis espaldas, ¿me consideraron familia? Un largo silencio. Finalmente, solo dijo. Has cambiado.
Miré por la ventana. El atardecer ya había desaparecido. No. Respondí. Solo he vuelto a ser quien realmente soy. Hice una pausa. No he hecho nada malo, así que no tengo nada de qué disculparme. Al otro lado, un suspiro. Está bien, lo entiendo. La llamada terminó. Dejé el teléfono. No sentí ninguna perturbación. Sabía que comentarios así seguirían llegando. Pero ninguno de ellos había estado a mi lado cuando lo necesité. Esa noche salí de la empresa más tarde de lo habitual. Cuando llegué al estacionamiento, soplaba una brisa ligera. La ciudad estaba iluminada. Justo cuando iba a abrir la puerta del coche, una voz me llamó desde atrás. «Señora». Me giré. Era Carla. Se veía más delgada. Sus ojos hinchados y rojos. No quedaba rastro de su antigua arrogancia. Solo una mujer que lo había perdido casi todo. «¿Qué haces aquí?», pregunté. Se acercó, con la voz temblorosa. «No me queda nada». No respondí. Solo la miré. «Ethan tampoco quiere verme». Soltó una risa débil, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Pensé que me elegiría a mí. Suspiré levemente. «Te equivocaste desde el principio». Levantó la mirada. «Y tú tenías razón». «No tenía razón». Respondí. Solo no tenía ilusiones. Se quedó en silencio. Luego preguntó en voz baja. «¿Alguna vez lo amaste?». Esa pregunta me dejó en silencio unos segundos. «Sí». Respondí. «Mucho». Hice una pausa. Pero el amor no puede retener a alguien que no quiere quedarse. Carla esbozó una sonrisa triste. «Perdí». Negué con la cabeza. «No». La miré directamente. «No perdiste contra mí». Hice una pausa. «Perdiste contra ti misma». Se quedó inmóvil. Sin decir nada más. Como si hubiera perdido el rumbo. No la consolé. Tampoco la culpé. Porque hay lecciones que solo se aprenden pagando el precio. Abrí la puerta del coche. Antes de subir, le dije una última cosa. En la vida, no existen atajos que no termines pagando. Cerré la puerta. El coche arrancó. Dejando atrás un día largo. Un capítulo. Y a las personas que habían pasado por mi vida. Pero sabía que la historia aún no había terminado. Porque lo que quedaba era lo más difícil. En los días siguientes, en apariencia, todo volvió a la calma. La empresa funcionaba bajo un nuevo orden. Los puestos fueron reorganizados. Los rostros antiguos fueron desapareciendo poco a poco de los pasillos conocidos, reemplazados por personas que trabajaban por su verdadera capacidad, sin las miradas cautelosas ni los susurros calculados de antes. Pero solo yo sabía que esa tranquilidad no era el final, sino la superficie del agua calmándose después de una gran ola. Debajo, todavía había corrientes ocultas que no habían salido a la luz. Comencé mis días más temprano de lo habitual. No por presión, sino porque quería acostumbrarme a un ritmo de vida que ya no dependiera de nadie, que no estuviera ligado al papel de esposa o nuera, sino únicamente a mí. A una mujer responsable de sus propias decisiones. Cuando entré en mi oficina, la luz de la mañana, filtrándose a través del ventanal, iluminó suavemente el escritorio. Me detuve unos segundos. Hacía mucho tiempo que no sentía con tanta claridad que ese lugar me pertenecía. Ana entró con un archivo en la mano. «Señora, el equipo legal ha enviado un nuevo informe». Asentí, lo tomé y lo revisé por encima. Los casos relacionados con los empleados despedidos estaban siendo procesados conforme al protocolo. Algunos ya habían sido citados por las autoridades. Otros estaban bajo investigación. Todo avanzaba según lo previsto. Sin sorpresas. Pero no bajé la guardia. Porque entendía que quienes están acostumbrados a vivir en su zona de confort no aceptan fácilmente ser expuestos. ¿Algo más?, pregunté. Ana dudó ligeramente. «Hay un asunto más». Levanté la mirada. Becca, la prima de Ethan, ha vuelto a hacer una transmisión en vivo. No me sorprendió. «¿Qué dice esta vez?». Ana me entregó la tablet.
En la pantalla estaba Becca. El mismo rostro lloroso. La misma voz entrecortada. Pero el contenido había cambiado. Ya no era solo una queja. Era un ataque directo. Ella no es familia. Es solo una hija adoptiva. No tiene derecho a la herencia. Usó trucos para quedarse con todo. Todos han sido engañados. Sonreí levemente. Un contraataque bastante predecible. Ana me miró con preocupación. Señora, esta vez están atacando su origen. Si esto se expande. Dejé la tablet sobre la mesa. Déjalos hablar. Ana se sorprendió. Pero, cuanto más hablen. La interrumpí con calma. Más fácil será que cometan errores. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando el tráfico. Mi origen es algo que nunca he ocultado. Me giré hacia ella. Pero no entienden algo. Hice una pausa. Lo que define mi posición nunca ha sido de dónde vengo. Ana guardó silencio. Sabía que estaba pensando. Pero no le di más explicaciones. Porque hay cosas que no necesitan decirse. Al mediodía, mientras revisaba un informe, alguien llamó a la puerta. Adelante. La puerta se abrió. Era mi suegra. Me sorprendió un poco. Vestía de forma sencilla. Sin joyas costosas. Sin su habitual aire de superioridad. En su lugar, había un cansancio evidente en su rostro, como si hubiera envejecido varios años en solo unos días. Clara. Su voz era más baja que antes. No me levanté. Solo la miré. Ha venido por algo. Entró y se sentó. Sin mirarme directamente al principio. Hubo un largo silencio. Luego habló. Quiero hablar contigo. Asentí. Adelante. Se retorció las manos. Sé que lo que estás haciendo es lo correcto. Esa frase me sorprendió. Nunca antes había reconocido nada relacionado conmigo. Desde el principio no me gustabas. Continuó. Porque pensaba que no eras digna. No reaccioné. Solo escuché. Pero ahora entiendo. Su voz tembló ligeramente. Que la que no era digna, no eras tú. La miré por primera vez con atención. En sus ojos ya no había desprecio. Solo arrepentimiento. No he venido a pedirte perdón. Dijo. Solo quiero pedirte que no empeores las cosas. Fruncí el ceño. ¿A qué se refiere? Levantó la mirada. Esos artículos en Internet, los publicó gente de mi familia. No me sorprendió. Ya lo imaginaba. ¿Puedes dejarlo pasar? Suspiró. Guardé silencio. Porque esa pregunta no era simple. ¿Cree que debería dejarlo pasar? Respondí. No dijo nada. Solo me miró. Desde el principio. Dije lentamente. Nunca he dañado a nadie de forma intencional. Hice una pausa. Pero quien comete un error, debe asumir las consecuencias. Bajó la cabeza. Entonces, no vas a perdonar. ¿Perdonar? Negué con la cabeza. Eso no depende de mí. La miré. Depende de la justicia. El silencio volvió. Pesado. Finalmente, se levantó. Ya no eres mi nuera. Asentí. No. Caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, se detuvo. Aún así, espero que te vaya bien. No respondí. Me quedé allí, escuchando cómo la puerta se cerraba. Una frase tardía. Pero al menos sincera. Esa tarde, recibí un mensaje de Ana. Señora, Ethan está en el hospital. Miré la pantalla. Mis dedos se detuvieron unos segundos. ¿Qué pasó? Al parecer, bebió demasiado. Lo ingresaron. No respondí de inmediato. Observé el mensaje. Sin una emoción clara. Ni preocupación. Ni lástima. Solo ese vacío familiar. Ana volvió a escribir. ¿Quiere ir a verlo? Apagué la pantalla sin responder. Porque sabía que hay lugares a los que, una vez te vas, no debes regresar. Me levanté y miré hacia afuera. El cielo empezaba a oscurecer. La ciudad se iluminaba.
Todo seguía avanzando. Y yo también. Sin mirar atrás. Sin dudar. Solo hacia adelante. Pensé que, después de que todo saliera a la luz, después de que las personas necesarias se fueran, después de cortar vínculos que ya no tenían valor, mi vida sería más simple, más ligera. Pero no fue así. Porque hay cosas que no están afuera, sino dentro. Y solo cuando todo el ruido desaparece, te enfrentas realmente a ti misma. A los recuerdos. A las decisiones. A las preguntas que antes no tenías tiempo de responder. Esa mañana llegué a la empresa más temprano de lo habitual. El pasillo estaba vacío. Las luces aún encendidas. El silencio era tal que mis pasos resonaban con claridad. Y en ese silencio, me di cuenta de algo que nunca había notado. Durante los últimos 3 años, siempre había vivido a la defensiva. Siempre observando. Siempre calculando. Sin relajarme ni un solo segundo. Y quizá por eso, cuando todo terminó, me sentí vacía. Entré en mi oficina, dejé el bolso. Y antes de sentarme, el teléfono sonó. Un número desconocido. Lo miré unos segundos. Y respondí. ¿Clara? Una voz conocida. Pero no era Carla. Era Becca. Fruncí ligeramente el ceño. ¿Qué quieres? Hubo un silencio al otro lado. Luego su voz. Ya sin lágrimas. Más cautelosa. Quiero verte. ¿Para qué? Tengo algo que decirte. No respondí de inmediato. Me recosté en la silla. No puedo decírtelo por teléfono. Respiró hondo. Es sobre Ethan. Hice una pausa. No por interés, sino porque entendía que ese nombre, aunque quisiera borrarlo de mi vida, aún no había desaparecido del todo. ¿Dónde? Pregunté. En el café cerca de tu oficina. ¿A qué hora? A las 10. Miré el reloj. 9:30. Está bien. Colgué sin pensarlo más. A las 10:10, entré en el café. El ambiente era tranquilo. Pocos clientes. Becca ya estaba sentada en una esquina. Sin maquillaje. Vestida de forma sencilla. Parecía una chica normal. Muy distinta a la imagen que proyectaba en internet. Me senté. Becca me miró con cierta incomodidad. ¿Quieres algo de beber? No es necesario. Respondí directamente. ¿Qué querías decirme? Bajó la cabeza, retorciendo las manos. Lo que dije en internet no era completamente cierto. No me sorprendió. ¿Y qué parte sí lo era? Levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos. Me obligaron a hacerlo. ¿Quiénes? Guardó silencio unos segundos. Luego dijo en voz baja. Mi tía, tu suegra. No dije nada. Solo la miré. Dijo que, si no lo hacía, la familia lo perdería todo. Continuó Becca, con la voz temblorosa. No pensé que esto llegaría tan lejos. Asentí ligeramente. ¿Pensaste que decir unas cuantas cosas en internet sería suficiente? Se mordió el labio. Me equivoqué. Una frase simple. Pero demasiado familiar. Ethan también la había dicho. Y ya era tarde. ¿Qué quieres que haga? Pregunté. Hablaré públicamente y diré la verdad. Respondió rápidamente. ¿Podrías perdonarme? No contesté de inmediato. La observé. Una joven que aún no entendía del todo las consecuencias de sus actos. Pero que tampoco era completamente inocente. Becca. Dije lentamente. ¿Sabes cómo una sola palabra puede destruir a una persona? Bajó la cabeza. Lo sé, ahora lo sé. Suspiré levemente. Si quieres corregir tu error, hazlo. Me levanté. En cuanto a si te perdono o no, eso no depende de ti. Becca levantó la mirada, preocupada. ¿Vas a demandarme? La miré. La ley decidirá. Me giré sin decir nada más. Porque entendía que hay lecciones que solo se aprenden asumiendo las consecuencias. Salí del café y regresé a la empresa. Apenas entré en la oficina,
Ana se acercó rápidamente. Señora, hay novedades. La miré. Becca acaba de publicar un vídeo disculpándose. Asentí. No me sorprendió. La opinión pública está cambiando otra vez. Mucha gente está empezando a ponerse de su lado. Me senté y encendí el ordenador para ver el vídeo. No era largo. Solo unos minutos. Pero suficientes para desmentir todo lo que había dicho antes. Los comentarios habían cambiado drásticamente. Pero no les presté demasiada atención. Sabía que la opinión pública siempre cambia. No es algo en lo que se pueda confiar. Lo que realmente importa es el resultado final. Esa tarde, recibí una llamada del hospital. ¿Es usted familiar del señor Sterling? Guardé silencio un segundo. No. Pero su número figura como contacto de emergencia. Suspiré levemente. ¿Qué ocurre? ¿Quiere verla? Miré por la ventana. Un largo silencio. No es necesario. Respondí. Y colgué. Sin dudar. Sin pensarlo dos veces. Porque hay encuentros que no son necesarios. Esa noche, al regresar a mi apartamento, no encendí la luz de inmediato. Me quedé de pie en la oscuridad, escuchando el murmullo de la ciudad. Y de pronto comprendí algo. Mi vida, desde ese momento, realmente estaba comenzando una nueva etapa. Sin Ethan. Sin la familia Sterling. Sin los vínculos del pasado. Solo yo. Y el camino por delante. Pero en ese instante, el teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Soy el doctor Evans, del hospital. El señor Sterling está muy débil. Si no viene, podría no sobrevivir. Miré la pantalla. Mis dedos se detuvieron. No por amor, sino por una parte de mi pasado. Cerré los ojos un segundo. Luego otro. Los abrí. Tomé las llaves. Y salí. No porque aún lo amara, sino porque algunos finales necesitan ser vistos con tus propios ojos. Conduje en la noche. Las luces de la calle se estiraban en líneas borrosas sobre el parabrisas. La ciudad seguía viva. Pero mi mente estaba extrañamente en calma. Sin pensamientos caóticos. Sin dudas. La decisión ya estaba tomada desde el momento en que salí de casa. Y cuando todo se vuelve claro, las emociones también se simplifican. Ya no es amor ni odio. Es la responsabilidad de cerrar un capítulo. El hospital, de noche, era impecablemente blanco. Con ese olor a desinfectante que siempre resulta frío y distante. Aparqué. Y caminé por el largo pasillo. Cada paso resonaba suave, pero nítido. Y no sé por qué. Pero en ese momento recordé el día en que Ethan y yo fuimos a un chequeo médico en nuestro primer año de matrimonio. Me había tomado la mano y dijo algo tan simple como: todo estará bien. Palabras que en su momento creí. Y que ahora sonaban tan lejanas como la historia de otra persona. Me detuve frente a la puerta de su habitación. Estaba entreabierta. La luz se filtraba hacia el pasillo. No entré de inmediato. Me quedé allí unos segundos. Como si me preguntara una última vez si realmente era necesario. Luego empujé la puerta. Y entré. Ethan estaba acostado en la cama. Pálido. Con los labios secos. Una vía intravenosa en el brazo. No se parecía en nada al hombre que alguna vez ocupó el puesto más alto de la empresa. El hombre seguro. Arrogante. Que creía poder controlarlo todo. Y al verlo así, no sentí ni satisfacción ni dolor. Solo una aceptación serena. Porque, tarde o temprano, todos pagan el precio de sus decisiones. Al escuchar la puerta, abrió los ojos. Cuando me vio, su mirada tembló. Clara. Su voz era muy débil. No me acerqué. Me quedé a cierta distancia de la cama. Me llamaste. Dije. ¿Qué quieres? Intentó levantar la mano. Pero no tenía fuerzas. Solo pudo mirarme. Pensé que no vendrías. Yo también lo pensé. Respondí, sin alzar la voz. Pero aquí estoy. Hubo un silencio. No muy largo.
pero suficiente para que ambos entendieran que ya no sabíamos qué decirnos. Ethan esbozó una sonrisa cansada. Sigues igual, siempre tan clara. No siempre fui así. Dije. Aprendí a serlo. Cerró los ojos un momento. Luego los abrió. Me equivoqué. No respondí. Había escuchado esa frase demasiadas veces. No debí ser tan ambicioso, ni pensar que podía tenerte a ti y todo lo demás. Su voz se quebró. Yo no soy algo que se posee. Respondí. Soy alguien que sabe cuándo irse. Me miró. En sus ojos había algo parecido al arrepentimiento. Sé que ya no sirve decir esto. Asentí levemente. Es cierto. Suspiró con dificultad. Solo quiero decirte una última cosa. Guardé silencio. Esperando. Esos 3 años. No fueron todos una mentira. Esa frase me hizo detenerme un instante. No porque la creyera, sino porque tocó un recuerdo que pensé que ya había dejado atrás. Lo miré fijamente. Y respondí. Pero los últimos 2 años tampoco lo fueron. Se quedó inmóvil. Sin poder responder. Porque era la verdad. Una verdad que no se puede cambiar. Intentó decir algo. Pero se detuvo. No te estoy pidiendo que vuelvas. No me sorprendió. No tienes ese derecho. Asentí. Al menos lo entiendes. Esbozó una leve sonrisa. Luego tosió suavemente. Solo quiero que estés bien. Esa frase me resultó familiar. Su madre también la había dicho. Pero aquí. Tenía otro significado. No respondí de inmediato. Solo lo miré. ¿Crees que no estoy bien? Negó con la cabeza. No, tú siempre estás bien. Hizo una pausa. Es solo que yo ya no estoy en tu vida. Guardé silencio un segundo. O 2. Luego dije. En realidad, nunca estuviste completamente en ella. No respondió. Solo cerró los ojos. Como si aceptara esa verdad. Afuera se oyeron pasos. Un médico pasó por el pasillo. Nadie entró. Nadie interrumpió. La habitación volvió a quedar en silencio. Me voy. Dije. No hay razón para quedarme más tiempo. Ethan abrió los ojos. Y me miró. Clara. Me detuve sin darme la vuelta. Si hubiera otra vida. Sonreí levemente. Esa frase era demasiado antigua. No existen los sí. Lo interrumpí. Y tampoco hacen falta. Salí sin mirar atrás. La puerta se abrió y se cerró. Suavemente. Pero de forma definitiva. Caminé por el pasillo. Las luces seguían siendo blancas. El ambiente. Frío. Pero dentro de mí. Todo estaba claro. Un capítulo había terminado. Sin ataduras. Sin deudas. Solo yo. Al salir del hospital, el viento nocturno sopló con un leve frío. Levanté la vista hacia el cielo. No había luna. Solo el resplandor de la ciudad. Y aún así, podía ver con claridad que lo que tenía delante no era oscuridad, sino un nuevo camino. Un camino en el que ya no tenía que cargar con el pasado. En el que no tenía que mirar atrás. Solo avanzar. Con paso firme. Como lo había hecho todos estos días. Subí al coche. Encendí el motor. El vehículo avanzó. Alejándose del hospital. Alejándose de una parte de mi vida. Y supe que, cuando el sol saliera al día siguiente, volvería a ser yo misma. Ya no la esposa de alguien. Ya no la nuera de alguien. Solo Clara. Dueña de su propia vida. Después de aquella noche en el hospital, no regresé directamente a mi apartamento. Conduje sin rumbo por las calles conocidas de Manhattan. No por nostalgia, sino por costumbre. Como alguien que visita un lugar importante por última vez. No para aferrarse, sino para confirmar que realmente lo ha dejado atrás. Cuando el coche se detuvo en un semáforo en rojo, observando a la gente cruzar con prisa la calle, comprendí algo con total claridad. La vida de cada persona sigue su propio curso.
Nadie se detiene por la historia de otro. Y eso significaba que yo tampoco tenía motivo para quedarme quieta. A la mañana siguiente, llegué a la empresa como de costumbre. Sin peso. Sin la tensión de los primeros días tras la crisis. Todo era más ordenado. Más claro. Y cuando entré en el vestíbulo, las miradas que recibí eran diferentes. Ya no había curiosidad ni sospecha. Sino respeto. Un respeto palpable. Un respeto que, a pesar de mi cargo, antes no tenía realmente. Porque el respeto no viene del título. Sino de lo que haces para merecerlo. Ana me esperaba en la puerta de la oficina. Señora, hay 2 asuntos urgentes. Asentí y entré. Dime. Primero, las autoridades han imputado formalmente a varias personas de la lista del otro día, incluido el señor Thompson y otros 2 gerentes. No me sorprendió. Continúa. Ana dudó un momento. Ethan ha sido dado de alta. Hice una pausa. Solo un instante. No ha regresado a su antigua casa ni ha venido a la empresa. No sabemos dónde está ahora. Asentí. No es necesario hacer seguimiento. Ana pareció algo sorprendida. Entendido. A partir de ahora, no tiene nada que ver con nosotros. Dije con claridad. Ana guardó silencio. Luego asintió. Encendí el ordenador y empecé a trabajar. Números. Informes. Planes. No había espacio para distracciones. Y comprendí que, a veces, el trabajo es la mejor forma de anclarse al presente. No para olvidar, sino para no quedarse atrapada. Al mediodía, recibí un correo. El remitente, Ethan. Miré la pantalla unos segundos y lo abrí. No era largo. Solo unas líneas. Clara, no volveré a molestarte. He firmado todo lo que quedaba. Me voy de Nueva York por un tiempo, no para huir, sino para empezar de nuevo. Sé que ya no tengo derecho a decirte nada, pero quiero decir una última cosa. No es una disculpa ni un intento de volver. Es un agradecimiento. Gracias por haber sido sincera al menos una vez. El resto lo perdí yo solo. Ethan. Lo leí. No lo borré. No respondí. Simplemente lo cerré. Hay palabras que no necesitan respuesta. Por la tarde, me reuní con los nuevos jefes de departamento para hablar del plan de desarrollo del siguiente trimestre. Ya no había opiniones evasivas. Ni miradas esquivas. Solo propuestas claras. Directas. Sentí que, por fin, ese era un equipo real. Donde cada uno estaba en su lugar por su capacidad. No por sus conexiones. Cuando la reunión terminó, un hombre se quedó. El señor Ramírez, el nuevo jefe del departamento técnico. Señora, quisiera hacerle una pregunta. Asentí. Adelante. Me miró. ¿Alguna vez pensó que, si no hubiera sido tan paciente, las cosas podrían haber sido diferentes? No era la primera vez que escuchaba esa pregunta. Pensé unos segundos. Si no hubiera sido paciente. Dije. No habría visto quién era quién. Hice una pausa. Y si no lo hubiera visto, aunque el cambio hubiera llegado antes, el resultado no habría sido diferente. El señor Ramírez asintió. No preguntó más. Sabía que no todos entenderían esa respuesta de inmediato. Pero no importaba. Hay cosas que solo se comprenden cuando se viven. Esa noche, al volver a mi apartamento, encendí la luz en cuanto entré. Ya no me quedé en la oscuridad como antes. Porque sentía que ya no quedaba nada por resolver. Todo estaba en su lugar. Y yo también había vuelto al mío. No como esposa. No como nuera. Simplemente como yo. Me cambié de ropa, serví un vaso de agua y me senté en el sofá. Abrí el teléfono. No había muchos mensajes. La mayoría eran de trabajo. Algunos conocidos preguntando cómo estaba. Nada que me hiciera detenerme demasiado. Y cuando estaba a punto de dejar el teléfono, apareció un nuevo mensaje. Era de mi suegra. Lo miré un momento. Y lo abrí. Clara, me he mudado de la mansión. No porque me obligaras,
sino porque sé que ya no tengo derecho a estar allí. No espero que me perdones. Solo espero que no te conviertas en alguien como yo. No esperes a perderlo todo para darte cuenta de dónde te equivocaste. Lo siento. Lo leí. Mis dedos permanecieron sobre la pantalla más tiempo de lo habitual. No por emoción, sino porque, por primera vez, sus palabras no imponían nada. Solo reconocían. No respondí. Apagué la pantalla y dejé el teléfono. Algunas disculpas llegan tarde. Pero al menos son sinceras. Me levanté y salí al balcón. La brisa nocturna era suave. La ciudad brillaba. Respiré hondo. Y exhalé lentamente. En ese momento entendí algo con total claridad. La vida no siempre es justa. No todos los que se equivocan pagan de inmediato. Y no todos los que tienen razón son protegidos. Pero si eres lo suficientemente lúcida para no perderte. Y lo bastante firme para llegar hasta el final. Tarde o temprano. Todo encaja. Y lo más importante. No es a quien has derrotado. Sino no haberte perdido a ti misma. Volví al interior. Apagué la luz. Y me fui a dormir. Un día que se cerraba sin ecos. Sin ataduras. Solo con la paz que me había llevado tanto tiempo encontrar. Los días siguientes pasaron más despacio de lo que esperaba. No hubo más crisis repentinas. Ni enfrentamientos tensos. Ni giros inesperados que me obligaran a estar en alerta. En su lugar. Un ritmo de vida estable. Claro. Paso a paso. Como una máquina que, tras ser desmontada, limpiada y reparada, vuelve a su estado más estable de funcionamiento. Y por primera vez en muchos años. Ya no despertaba con una sensación de alerta. Ni me preguntaba qué estaría ocurriendo a mis espaldas. La empresa se asentó en su nueva órbita. Los puestos vacantes se llenaron con personas verdaderamente capaces. Los procesos se reorganizaron con mayor transparencia y rigor. Sin espacio para las irregularidades que antes se aprovechaban. Y cada vez que caminaba por los pasillos y veía a la gente concentrada, hablando abiertamente, sabía que mis decisiones, aunque duras para algunos, habían sido necesarias. Una organización que quiere sobrevivir a largo plazo. No puede construirse sobre la complacencia. Una tarde, mientras revisaba el plan de inversión para el siguiente trimestre, Ana llamó a la puerta y entró con un nuevo archivo. Señora, hay algo que creo que debería saber. Levanté la mirada. ¿Qué ocurre? Ana dejó el documento sobre la mesa. La familia Sterling está poniendo a la venta el resto de sus acciones. Hice una pausa. No por sorpresa. Era algo que tarde o temprano iba a suceder. ¿Qué porcentaje? Casi todo. El 49%. Asentí. Sin responder de inmediato. Porque entendía que este era el último paso para cortar completamente cualquier vínculo entre ellos y yo. ¿El comprador? Hay varios fondos de inversión interesados, pero aún no hay nada cerrado. Me levanté. Caminé hacia la ventana. Observando la ciudad. En silencio. Entonces dije. Prepara una propuesta. Ana se mostró un poco sorprendida. ¿Está pensando en comprarlas? No voy a permitir que las acciones caigan en manos externas si no es necesario. Me giré hacia ella. Esto ya no es un asunto personal. Ana asintió. Entiendo. Me senté nuevamente y abrí el archivo. Los números eran claros. Sabía que, si adquiría ese bloque de acciones, el grupo sería completamente mío. Sin divisiones de poder. Sin vínculos con el pasado. Y eso era algo que nunca había considerado antes. Porque no quería convertirlo todo en una adquisición fría. Pero ahora, las circunstancias eran distintas. Esa noche, al llegar a casa, el teléfono volvió a sonar. Esta vez no era un número desconocido. Era Ethan. Miré la pantalla un segundo. O dos. Y contesté. Sí. Hubo un silencio al otro lado. Luego su voz. Ya no ronca. Pero aún distante. Escuché que planeas comprar las acciones. No lo negué. Sí.
Soltó una risa suave. Sigues igual, siempre tan directa. No me gusta dejar cabos sueltos. Guardó silencio. Luego dijo. No te llamo para detenerte. Esperé. Solo quiero decirte que no tienes que apresurarte. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Mi familia ya no tiene nada que proteger. Dijo lentamente. Las acciones se venderán tarde o temprano. No respondí. Pero si las compras. Continuó. Algunos dirán que es una adquisición hostil. No me importa lo que diga la gente. Él rió levemente. Lo sé. Silencio. Pero aún así. Añadió. Quiero que elijas por ti misma. No por el pasado. Esa frase me hizo detenerme un instante. No porque me afectara. Sino porque era la primera vez que decía algo sin un cálculo detrás. Siempre elijo por mí misma. Respondí con claridad. Guardó silencio unos segundos. Me alegra. Pensé que la llamada terminaría ahí. Pero añadió. Clara, me voy. ¿A dónde? Al extranjero. No pregunté más. Ya no me correspondía. Buena suerte. Dije simplemente. Sin emoción. Él rió. Gracias. Y la llamada terminó. Dejé el teléfono. Me quedé sentada un momento. Sin pensar demasiado. Sin analizar. Solo aceptando. Al día siguiente, firmé la orden oficial para participar en el proceso de compra de las acciones. No para demostrar nada. Sino porque entendía que, en este punto, no podía dejar ningún espacio que se convirtiera en un riesgo futuro. Y cuando mi firma quedó en el documento, supe que casi todas las puertas hacia el pasado estaban completamente cerradas. Por la tarde, estaba sola en la gran sala de juntas. El lugar donde ocurrió el primer enfrentamiento. Donde fui despedida. Donde me giré y dije aquella frase que, sin saberlo, cambiaría todo. Y al recordarlo, comprendí algo de pronto. Algunos momentos parecen casuales. Pero en realidad son el resultado de muchas decisiones previas. De muchos silencios. De mucha paciencia. Que, al llegar al punto adecuado, estalla. Sonreí levemente. No de alegría, sino de comprensión. En esta vida, nada es casual. Cada resultado tiene su causa. Y lo único que puedes hacer es no repetir los mismos errores. Me giré. Apagué la luz. Y salí de la sala. Caminé sin mirar atrás. Porque sabía que lo que quedaba era un nuevo comienzo. El día de la firma final fue una mañana normal. Sin prensa. Sin ceremonias ostentosas. Solo una sala de reuniones bien iluminada. Algunos documentos sobre la mesa. Varios representantes legales con rostros serios. Y yo, sentada en el centro. Tomé el bolígrafo. Y firmé la última línea del acuerdo de transferencia del 49% restante de las acciones. Un trazo firme. Sin temblor. Sin dudas. Como todas las decisiones importantes que había tomado en este camino. Y cuando levanté el bolígrafo, supe que, desde ese momento, todo había terminado de verdad. Sin vínculos con el pasado. Sin ataduras pendientes. Sin hilos invisibles que me retuvieran. Felicidades, señora presidenta. Dijo el abogado con una sonrisa calmada. Asentí. Gracias. No hubo una explosión de emoción. Como uno podría imaginar al lograr algo importante. No sentí victoria. Sino una profunda serenidad. Como cuando dejas una carga pesada después de llevarla durante mucho tiempo. No porque no fuera importante. Sino porque ya no era necesario seguir cargándola. Ana, a mi lado, tenía los ojos brillantes. Ahora tiene el control total del grupo. La miré. Y sonreí levemente. No se trata de control. Hice una pausa. Se trata de responsabilidad. Ana guardó silencio un instante. Luego asintió. Tal vez entendió que el poder nunca fue mi objetivo. Sino la consecuencia de no permitir que nadie más decidiera por mí. Después de la firma,
No regresé directamente a mi oficina. Caminé por los distintos pisos. Por cada departamento. Observé a la gente trabajando. Escuché conversaciones. El sonido de los teclados. Preguntas. Respuestas. Todo tenía un ritmo real. Vivo. Sin la tensión de antes. Y comprendí que eso era lo más importante. No el porcentaje de acciones, sino un equipo que funciona correctamente. Donde cada persona sabe lo que hace. ¿Y por qué lo hace? Cuando pasé por mi antiguo departamento de marketing, donde trabajé durante 3 años, me detuve un momento. No entré. Solo miré a través del cristal. En mi antiguo escritorio había alguien nuevo. Una joven. Concentrada en la pantalla. Tomando notas rápidamente. Con un gesto serio. Igual que yo en mis primeros días. Y en ese instante entendí algo. La vida siempre continúa. Nadie es irreemplazable. Ningún puesto pertenece a alguien para siempre. Lo único que permanece es lo que hiciste mientras estuviste allí. Me alejé. Sin arrepentimiento. Sin nostalgia. Solo aceptación. Por la tarde, recibí una carta. No un correo. Una carta escrita a mano. El remitente, Ethan. La abrí. La letra era familiar. Pero el trazo era distinto. Más lento. Sin la seguridad de antes. Clara. Cuando leas esto, probablemente ya habré salido del país. No sé cuánto tiempo estaré fuera ni cómo regresaré, pero sé que no puedo seguir viviendo como lo hacía antes. No puedo seguir siendo la persona en la que me convertí. He pensado mucho, no en lo que perdí, sino en por qué lo perdí. Y la respuesta no eres tú. Soy yo. Creí que era inteligente, que lo controlaba todo, pero en realidad solo me estaba empujando a un vacío. En los 3 años que estuvimos juntos, no siempre te entendí. Pero hay algo que no puedo negar. Siempre fuiste clara. Siempre supiste lo que querías y siempre asumiste las consecuencias de tus decisiones. Yo no. No espero que me perdones ni que me recuerdes. Solo espero que, si alguna vez piensas en el pasado, no te arrepientas de haberme conocido. El resto, aprenderé a vivirlo por mi cuenta. Ethan. La leí. La doblé. No la guardé. No la rompí. Simplemente la dejé sobre la mesa. Hay palabras que no necesitan ser procesadas. Solo aceptadas como parte del pasado. Esa noche, al volver a mi apartamento, ya no sentía el vacío de los primeros días. Sino una paz muy clara. No porque todo fuera perfecto. Sino porque había aceptado todo lo que había ocurrido. Lo bueno y lo malo. Lo que gané y lo que perdí. Y, sobre todo, porque ya no quería volver a ningún punto del pasado. Me preparé una taza de té y me senté junto a la ventana, observando cómo la ciudad se iluminaba. El tráfico fluía. La gente caminaba. La vida seguía. Como siempre. El teléfono vibró. Un mensaje de Ana. Señora, el plan de expansión de la sucursal sur ha sido aprobado. Podemos comenzar la próxima semana. Miré la pantalla. Y sonreí levemente. Perfecto. Deja todo preparado. Respondí. Dejé el teléfono. Respiré hondo. Y exhalé suavemente. En ese instante entendí algo con total claridad. La vida no es una serie de victorias o derrotas, sino un camino en el que aprendemos a levantarnos después de cada caída, a ver con claridad después de cada engaño, y a soltar cuando llega el momento. Porque si te aferras a lo que ya no te pertenece, eres tú quien queda atrapado. Me levanté. Apagué la luz. La habitación quedó en oscuridad. Pero por dentro, estaba llena de luz. No porque el futuro fuera claro, sino porque ya no le tenía miedo. Y quizás, eso era lo más importante. Entré en mi habitación. Y cerré la puerta. Un capítulo estaba terminando. Un camino llegaba a su cierre. Pero mi vida continuaba. Y esta vez, yo sería quien la escribiría. Hay historias que, una vez terminan,
no se recuerdan por cada detalle, sino por la sensación que dejan en el alma. Como el eco de un atardecer. Cuando el sol ya se ha ido. Pero su calor aún permanece en la piel. La historia de Clara, al final, no es una historia de victoria ni de derrota. Tampoco de quien tenía razón. Es el recorrido de una mujer que atravesó sus propias heridas. Para descubrir su verdadero valor. Hay momentos en la vida en los que creemos haberlo perdido todo. El amor. La confianza. Incluso aquello que considerábamos nuestro único sostén. Pero es precisamente en ese vacío aparente, donde empezamos a mirar hacia adentro. Y descubrimos que lo más importante nunca estuvo en los demás, sino en la forma en que enfrentamos nuestra propia vida. Clara amó. Confió. Fue paciente. Intentó preservar un hogar que creía eterno. Pero al final comprendió algo tan simple como doloroso. Si solo una persona sostiene el amor, tarde o temprano, se derrumba. Sin embargo, lo que realmente inspira de Clara no es su venganza, ni el poder que alcanzó, sino su lucidez en medio del derrumbe. Sin gritar, sin lamentarse, sin perderse a sí misma. Se mantuvo firme. Conservó su dignidad. Y paso a paso, recuperó lo que le pertenecía. En esta vida, muchas cosas pueden ser arrebatadas. El dinero, el afecto, incluso el honor. Pero si conservas tu integridad, siempre tendrás la posibilidad de empezar de nuevo. En cuanto a Ethan, Carla y los demás, cada uno pagó su propio precio. Porque la vida, en el fondo, es justa. Aunque no siempre cobre de inmediato. Hay errores que no se pagan con lágrimas, sino con el resto de una vida. Con remordimientos. Con noches sin dormir. Con la sensación de mirar atrás. Y no atreverse a enfrentarse a uno mismo. La traición puede parecer una victoria momentánea. Pero en realidad es solo un préstamo de felicidad. Uno que siempre se paga. Y casi siempre. Con intereses muy altos. Y para Clara, lo más valioso que obtuvo no fue la presidencia ni la riqueza. Fue la libertad. No la libertad de hacer lo que quisiera, sino la libertad de dejar de estar atada a lo que alguna vez la hirió. La libertad es estar sola en un balcón. Mirar la ciudad inmensa. Sentir el viento en el rostro. Con el corazón ligero. Sin rencor. Sin arrepentimientos. Solo una paz profunda. Como si, después de una larga tormenta, el cielo finalmente se despejara. Y quizás, ese es el final más hermoso para una vida. No tenerlo todo. Sino que, después de todo, aún te tengas a ti misma. Así que, si alguien escucha esta historia, si estás atravesando un momento difícil, si te sientes herida, traicionada o perdida entre decisiones, recuerda algo muy simple. No te pierdas por nadie. No olvides que mereces algo mejor que una relación equivocada. Y no desesperes. Porque a veces lo que se va, no es una pérdida, sino la forma que tiene la vida de despejar el camino. Para algo nuevo. Más maduro. Más fuerte. Y más merecido. En esta vida, no faltarán personas que entren y salgan. Pero la única que permanecerá contigo hasta el final, eres tú. Cuidarte a ti misma. Es cuidarlo todo. Y cuando seas lo suficientemente fuerte para superar aquello que una vez te rompió, entenderás que todo ocurre por una razón. No para derribarte, sino para enseñarte a levantarte. En una vida que nunca estuvo destinada a ser fácil.